hablaremos sobre fertilidad en la era post-COVID-19 y todo lo que está saliendo a la luz. Para ello nos acompaña la doctora Vivian Brunet Mesa. Ella es ginecóloga con más de 42 años de experiencia, tiene una amplia trayectoria en el ejercicio de la ginecología en los sectores público y privado. Es diplomada en laparoscopia y cirugía de mínima invasión con uso de láser. Además, diplomada en medicina antienvejecimiento y diplomada en gerontología. Así que sin más preámbulos, doctora Vivian, la invitamos aquí y también vamos a invitar a nuestros anfitriones, que muy seguramente ustedes ya los conocen, ya están familiarizados con ellos, nuestra doctora Blanca Bolaño y el doctor Eduardo Insignares. Bienvenidos, por favor, y saluden a esta hermosa audiencia. Buenas para todos, es un placer estar con ustedes y un honor compartir mesa con la doctora Vivian Brunet, gran amiga de hace años, compañera de batallas en esta etapa de la pandemia, en la que tuvimos que enfrentar situaciones bastante difíciles para salvar a muchas pacientes. Y es una persona muy letrada, muy importante en el gremio médico mundial, americano y sobre todo mexicano, que tiene una experiencia vasta ahora mismo en los temas que vamos a trabajar hoy, que es la fertilidad post-pandemia. Así que bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Bienvenida, Vivian. Bienvenidos a Human Lab, soy la doctora Blanca Bolaño y hoy tenemos una conversación que muchas mujeres han estado esperando tener con su ginecólogo, con su ginecóloga, pero seguramente no sabían cómo empezar. En los últimos 3 años algo ha cambiado. Ginecólogos de todo el mundo están viendo un aumento en la consulta de infertilidad, cambios en los ciclos menstruales, mujeres muy angustiadas preguntando como qué está pasando con mi cuerpo. Y hoy nos acompaña la doctora Vivian Brunet Mesa, que es ginecóloga, que está allí como en primera línea atendiendo estas preocupaciones con la seriedad científica y sobre todo con la compasión humana que este tema merece. Doctora Vivian, vamos a hablar de evidencia reciente, de lo que está pasando en su día a día y sobre todo de qué pueden hacer las mujeres que están luchando con todos estos temas de fertilidad en esta era pandemia. Esta no es una conversación para generar miedo, para nada. Es una conversación para ofrecer claridad, para ofrecer herramientas y sobre todo para ofrecer esperanza. Bienvenida, doctora Vivian. Muchísimas gracias, Blanca, Eduardo, Lu y todos los que nos acompañan. En realidad es una tragedia humana cuando enfrentamos problemas de pareja estéril. Y ha sido toda la vida difícil para la pareja que no puede ya engendrar hijos. Generalmente lo lográbamos a través de biología de la reproducción, pero ahora ha habido muchos cambios en la fisiología del ciclo menstrual y hay una disminución espantosamente terrible de una hormona que se llama antimulleriana. Esta hormona mide la cantidad de óvulos que todavía le restan a la paciente para poder llegar a la ovulación. Y desde ahora personas muy jóvenes, me estoy refiriendo a mujeres de 30 a 35 años, tienen una hormona mulleriana casi ausente. Entonces no tienen reserva folicular. Quisiera que pasáramos a explicar qué es el ciclo sexual femenino primero, Claro que sí, para doctora. saber. Quisiera hacerle una pregunta que siempre le hago a todos los invitados y es que antes de comenzar con todo este desarrollo,
de la entrevista, porque aquí tenemos una ya acumulada un grupo de preguntas del público que del día de hoy y muchos que nos van a ver luego en el canal de YouTube, porque pues en el horario no se ajusta para ellos en estos momentos. Pero siempre les pregunto a mis invitados, ¿por qué las personas que están hoy aquí conectadas y las que luego se van a conectar a ver este programa en YouTube deben quedarse hasta el final de esta entrevista? Contesto yo, Perfecto. Muy bien, porque, le- muy doctora por- Vivian. sí, porque les voy a dar información importante y a tratar de ayudarlas a salir del problema en el que están sufriendo la pareja estéril. Así es. Mientras Luisa nos pasa la fotografía del ciclo sexual femenino que la doctora ha pedido, doctora Viviana, antes de hablar de cualquier cosa de estudios científicos, hablemos de personas reales, personas que acuden a usted, que usted ha visto, que le preguntan, le consultan. ¿Ha notado usted cambios en estas consultas de fertilidad o de salud reproductiva desde el 2021 hasta ahora? Muchísimas parejas sufren de esterilidad. En estos últimos, digamos que desde que se empezaron las inoculaciones en adelante, del 2020, 21, marzo de 2021 empezaron en México y a partir de allí aumentó muchísimo el, la estadística de parejas estériles. Aquí sí, la imagen que estamos viendo, quiero que se centren primeramente en la más alta. Ven allí un pico. Ese pico es, bueno, es el ciclo sexual femenino a partir del primer día de la regla hasta el día 28 o 30 según el ciclo. Sí, señor. Hay variaciones normales del ciclo sexual femenino que van desde 28, 30, 32 hasta 34 días. El pico que vemos ahí es a mitad del ciclo una orden que manda la hipófisis hacia el ovario para que reviente un folículo ovárico. La primera fase del ciclo, o sea, antes del pico, se llama fase estrogénica y se está preparando con estrógenos naturales producidos por su ovario para llegar a ese pico y después la segunda fase se llama fase progestacional, en donde hay más progesterona y su nombre lo dice, pro a favor de gesterona, gestación. En el segundo gráfico vemos cómo hay folículos que están creciendo y cómo la progesterona, hay estrógenos en color rosa, no, la anterior, la anterior. Pues bueno, hay estrógenos dibujados en color rosa y progesterona, ahí estabas, y Sí, progesterona en la línea azul. Me cambiaron sí. la diapositiva. La original, Lu. Esa. Ahí. Entonces, ahí en la línea azul hay un aumento de progesterona que va disminuyendo si no hubo ovulación, si no hubo fecundación. Fecundación es la unión de óvulo y espermatozoide para formar un nuevo ser. Si no hubo fecundación, la progesterona disminuye, baja la menstruación y vuelve a empezar el ciclo. Y en el tercer nivel vemos los primeros 3 o 4 días, es la imagen del
endometrio, endo interior, metrio matriz. El endometrio se va descamando, esa es la menstruación, y luego conforme va llegando el estrógeno, vuelve a crecer y cuando está la progesterona, se vuelve rico en materias nutritivas para recibir a un embrión en desarrollo en caso de que haya embarazo. Esto, si hay alguna pregunta, de una vez la vemos. Es importantísimo que lo entiendan. Claro, doctora. Por ejemplo, si una persona llega a usted y em, le dice, mire, tengo miedo de que algo esté afectando mi fertilidad, ¿cómo maneja esa conversación? ¿Cómo aborda usted esa consulta? ¿Qué le pregunta primero? Hablando de esta parte que es lo normal, lo que se debe suceder. Cuando una persona llega y le pregunta, doctora, yo tengo miedo de tener problemas de fertilidad, ¿cómo aborda usted esa consulta a esa persona? Y bueno, primeramente hay que saber que no podemos llamar pareja estéril a la que tiene apenas un año de estar buscando embarazo. Tiene que cumplir el requisito de un año completo de buscar embarazo sin ningún método anticonceptivo y con relaciones sexuales frecuentes para decir es una pareja estéril. Y entonces, a partir de ahí, ya está, digamos, etiquetada como pareja estéril. Y empieza el estudio del ciclo sexual femenino, que cómo lo hacemos, cómo estaban tus reglas antes y cómo están ahora. Y muchísimas de las pacientes dicen, pues yo reglaba cada 28 días, me duraba 3 o 4 días mi regla, a veces tenía cólicos, pero ahora arreglo 8 o 10 días y el ciclo puede ser de 18 días, de 35 días. Hay pacientes que van y me llevan físicamente lo que les salió por vagina y es el molde completo del endometrio. Lo perdieron ese tejido endometrial del cual estábamos hablando, que es la tercera imagen. Entonces, esa mujer nunca va a poder anidar un huevo. ¿Y ha visto usted algún patrón que le haya llamado la atención últimamente, post pandemia, que usted diga, esto necesita ser investigado más a fondo? Sí, lo más fácil de ver son los desarreglos menstruales. Hay quienes reglan todo el mes, un día sí, un día no, y luego 3 días sí y 2 no. Esos son irregularidades menstruales que están diciéndote algo anda mal en tu cuerpo, busca solución. Y ahorita estamos hablando del factor femenino, pero también el factor masculino se ha visto Afectado. afectado. Tenemos espermogramas. En la mujer es más difícil el estudio porque es la que recibe al embrión y es la que tiene un aparato para dar vida. El hombre nada más deposita los espermatozoides en el cercanía del cuello de la matriz y ellos hacen su trabajo de subir a través del útero y las trompas de falopio para poder encontrarse con el óvulo y fecundarlo. Pero entonces tenemos un estudio muy simple en el varón que se llama espermocitograma o espermograma, en donde le pedimos 3 días de abstinencia sexual, muestra por masturbación en un frasquito estéril, llevarlo al laboratorio inmediatamente porque los espermatozoides mueren o incluso y tomarse la muestra en el laboratorio. Si vas a hacerlo en la casa, se debe de poner la muestra en alguna bolsa aquí del pantalón para mantenerlo tibio. Lo mejor es hacerlo en el laboratorio. Y nos encontramos oligoespermas, es decir, una cantidad disminuida de espermatozoides normales y moviéndose
Cuando es por abajo de 20 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, ya se considera anormal. Lo normal es que tengan de 40 a 60 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Y hay algunos pacientes varones que tienen azospermia, o sea, ausencia total de espermatozoides. Entonces, pues, en esos casos se tiene que recurrir a la donación de semen y a la eh, fertilización in vitro. En el caso de la mujer que ya no tiene folículos a edades muy tempranas, se tiene que recurrir a reproducción asistida. Y si la hormona antimulleriana está muy baja, nunca va a responder a estímulos ováricos. Ya no tiene folículos. Normalmente las mujeres nacemos desde que nacemos, tenemos 300 a 400 mil folículos en cada ovario y vamos soltando, no se desperdicia uno por mes, no. Hay uno que ovula, uno que se suelta en el momento del pico que les mencioné, pero otros 3 o 4 trataron de llegar y se perdieron. No van a volver a crecer. Entonces, sí tenemos una tasa de fertilidad disminuida con respecto a antes de las inoculaciones. Ok, o sea, decir que tanto ha podido afectar a las mujeres este tipo de inoculaciones como también a los hombres. Y casualmente, doctora Vivian, recientemente se han publicado estudios que nos van a poner allí, en donde, y hablo recientemente porque fue del 2025, se evalúa en este estudio que esas inoculaciones de RNA mensajero y las otras inoculaciones, que es las inoculaciones de las inactivadas. Las de RNA mensajero, estamos hablando de laboratorios que empiezan por FAI y terminan en SER, y las inactivadas de laboratorios que comienzan con Sino y terminan con BAC, como para poder eh, tratar de que el algoritmo no nos supere. Y este estudio lo hicieron mirando la reserva ovárica en ratas, hicieron esto en modelo animal. ¿M? Y mostraron, al final, los hallazgos que se encontraron fue que hubo una reducción significativa de lo que usted hablaba, los folículos ováricos. Había una disminución de esa hormona mulleriana y a un aumento, Antimuleriano. sí, antimulleriana y de los marcadores de destrucción celular. Entonces, como ginecóloga, doctora, ¿cómo interpreta usted estos hallazgos? Usted lo explicó al principio que esta hormona antimulleriana es como el marcador que usamos para poder medir esa reserva ovárica. Es decir, que es como el marcador de los inventarios de los óvulos. Así es. Hace poco yo estuve viendo una entrevista de David Sinclair. David Sinclair es uno de los investigadores más importantes que hay a nivel mundial en temas de antienvejecimiento. Y él hablaba de que ya él hace experimentos también con ratas y toma ratas de 16 meses. Él hablaba que eso equivalía en años humanos más o menos como una persona de 60 años, pero yo me daté un poco mejor antes de ver esto y dije, es como mucha la diferencia. Y le pregunté a una veterinaria que también es científica y me decía, no, más o menos un mes de un ratón es como 2,5 años de una persona humana. Entonces yo decía, ok, estos ratones que está utilizando él de 16 meses, más o menos corresponderían a 40 años, en fin, que es como la edad en donde muchas mujeres estamos después de los 35 queriendo tener un embarazo o aquellas que empezaron muy temprano también dicen, bueno, ya mis hijos estos pequeños ya están grandes y resulta que ahora quiero volver a tener un embarazo. Él hablaba que ya en estas ratas que tenían este número de edad, tenían unos ovarios
ya pues envejecidos y Envejecidos. sí, aplicaba unas sustancias y podía lograr volver a tener óvulos sanos y crías sanas, que era algo bastante esperanzador. Esto en el marco del antienvejecimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto que fue en modelo animal, que efectivamente estas inoculaciones generaron una disminución importante de esta reserva ovárica, ¿cómo puede interpretar esto usted como ginecóloga para todos los que nos escuchan hoy? En el ser humano no existe en biología de la reproducción humana, no existe esa técnica. Lo que podemos ofrecer los que se dedican a reproducción humana es donación de óvulos de una persona que sí ovula y que sí es joven, donación de espermatozoides, unirlos in vitro, formar el huevo y cuando es cigoto, que es decir, como a los 8 días de haber sido la fecundación, que es la unión de óvulo y espermatozoide, entonces introducirlos en un útero ya preparado con endometrio listo para hacer la recepción del embrión. Si se perdió en bloque completo el endometrio, nunca se va a poder hacer. Entonces esas madres, esas mujeres tienen que buscar una madre sustituta, alguien que les reciba el producto de la gestación en forma de cigoto, que tenga hormona antimuleriana, que tenga endometrio, que haga crecer su bebé dentro de su útero y que cuando nazca lo done o se lo pase a la madre que no pudo tenerlo. Así es. Doctora, y fíjese que en otro estudio, porque muchos dirán, bueno, como esto fue en ratas, en ratones en general, es que no somos ratones. Entonces, hay otro estudio que de pronto nos pueden colocar allí en pantalla, que se hizo en la República Checa, con 1,3 millones de mujeres de allí, que mostró que definitivamente la tasa de concepción exitosa era significativamente menor en mujeres que habían sido inoculadas versus las no inoculadas. Sí. ¿Cómo equilibra esta evidencia emergente con la necesidad de no generar pánico en los pacientes, sabiendo que algo que en algunos estudios se ha visto a nivel de modelo animal, en humanos también sucedió en la República Checa, que hubo una disminución de la tasa de concepción en aquellas personas, aquellas mujeres que fueron inoculadas con respecto a las que no fueron inoculadas? Sí, bueno, este fenómeno fue global. Lo que sucede en la República Checa sucede en todos los países del mundo, incluyendo toda Europa, Estados Unidos, toda América, América Latina, China, Japón, todos, Australia. Ah, En África no hay disminución de la reproducción. Pero usted No recuerda qué aceptaron la, fue lo ino- que pasó en África, ¿cierto? no aceptaron las inoculaciones. Correcto. Así es que Las pasó. enterraron. Así es. Entonces, la población africana sigue teniendo su reproducción normal. Correcto. ¿El doctor Insinares nos quiere hacer algún aporte al respecto? No, básicamente la información que nos comparte Viviana y la doctora Blanca hablan de que sucede algo importante, que debería obligarnos a hacer investigaciones más profundas para encontrar relación causa y efecto. El hecho claro es que para la doctora Viviana, en su consulta cotidiana y en la consulta nuestra de todos los días, de la doctora Blanca y la mía, encontramos que es posible que exista una relación causa-efecto altísima, por lo menos da la impresión por la historia que hacemos, por las
líneas de tiempo que construimos, que hay una correlación, digamos, temporal muy fuerte que permite entender el problema que tiene el paciente hoy, entender esa posible casualidad, tratarlo con base en esa relación causal, y es muy frecuente que las personas logren encontrar la fertilidad después de la, entre comillas, desintoxicación a la que se someten. Así es. Y casualmente, si nos pueden poner el otro estudio, hay otro estudio, doctora, que detectaron, en este caso, material de esa inoculación en las placentas de mujeres que Sí, fueron inoculadas y sí. encontraron RNA mensajero de esas inoculaciones que son de RNA mensajero de las de el laboratorio que comienza con Pfizer y del laboratorio que comienza con Mo y termina con Derna. Esas se encontraron, ese ARN mensajero, en tejido placentario. Y además, aquí reportaron que es una cosa importante para tener en cuenta con la aplicación de ese tipo de inoculaciones, encontraron malformaciones congénitas de alrededor de un 7,5% con respecto al 2,4% esperado para Europa. Como ginecobstetra, doctora, ¿qué le dice esto sobre los embarazos en la era post-COVID, sobre todo aquellas personas, no solamente las que les dio digamos, la infección como tal, sino aquellas que fueron inoculadas? ¿Qué recomendaciones, qué debería hacer una persona hoy en día ante ese fenómeno si está pensando en embarazarse? Pues primero tiene que hacerse los estudios que mencioné al principio. Y sí estamos viendo placentas. Normalmente la placenta, imagínense un hígado, es de esa consistencia. Y tiene como 18 a 20 cotiledones, o sea, está formada por cotiledones. Tiene una cara materna y una cara fetal. Y generalmente tiene el grosor 2,5 centímetros, y de la parte media de la placenta se desprende el cordón umbilical que va y alimenta a través del ombligo al producto de la concepción. ¿Qué estamos viendo en las placentas? Están adelgazadas, no están trombosadas, tienen trombos en el cordón umbilical, producen abortos, muertes fetales intrauterinas. La diferencia entre aborto y óbito es, el aborto es antes de las 13 semanas y el óbito es la muerte fetal intrauterina después de las 20 semanas de embarazo. Producen malformaciones congénitas. Las estadísticas están muy veladas, pero sí hay cambios mutagénicos obvios en los bebés recién nacidos, de los sanos, entre comillas sanos. Los bebés tienen particularidades distintas cuando son hijos de hombre y mujer vacunados y que sobrevivieron, que pudieron embarazarse y que pudieron llegar a término y sobrevivieron sin malformaciones. Esos bebés a los 2 meses ya están caminando. No, no es normal. A los 24 horas de nacidos ya sostienen su cabecita, cuando sabemos perfectamente bien que la cabeza es pesada y el cuerpo, el bebé recién nacido necesita ser sostenido de la cabeza, si no se le cae para donde la gravedad indique. Tienen características distintas. No sabemos, porque todavía no ha pasado el tiempo suficiente, si esos niños que nacieron con esas características vayan a ser más inteligentes, más capaces, más hábiles, si vayan a ser capaces de reproducirse, si la reproducción entre ellos vaya a ser de, con esas mismas características. No lo sabemos porque no ha pasado el tiempo suficiente para ver esto.
Así pero es. sí hay muchos cambios, congénitos y mutagénicos. Mutagénicos quiere decir mutaciones. Ok. Doctora, hay una pregunta del chat cuando usted estaba hablando de aquella madre que presta el útero para poder volver una pareja infértil en una pareja que tiene la posibilidad de tener un hijo. Y la pregunta de Silvia es, ¿y la parte emocional de las personas aceptarían a ovocitos que no son de ellos? Sí, sí, están sedientos de ser padres. Sí, Perfecto. Doctora, aquí aprovechando que el doctor Insignares está aquí con nosotros, vamos a pasar de esta evidencia científica a la acción. Si una mujer de 30 años viene a usted o viene al doctor Insignares y fue inoculada, no una, sino dos o hasta tres veces, porque he encontrado personas que han hecho muchos más de estas veces que estamos hablando, y está planeando un embarazo, ¿qué evaluación inicial le hacen? Como qué estudios le hacen, qué parte es importante de la historia clínica, si le mandan imágenes, hay alguna recomendación con la nutrición, suplementos o algo en general, doctora. sí, siempre historia clínica, interrogatorio y exploración. En el interrogatorio, obviamente, características de su ciclo menstrual y si ha habido cambios. Desde cuándo empezó a arreglar eh, y hacerle biometría hemática completa, o sea, ver cómo anda su hemoglobina, sus glóbulos blancos, plaquetas, hacerle, en la historia siempre se le ha hecho VDRL, que es una detección de enfermedades de transmisión sexual, específicamente sífilis, este, y imagen, una ecografía en tiempo real desde el momento, la primera consulta y un espermograma al esposo. Básicamente, ¿qué es lo que pasa después de la inoculación? Que en forma normal, frente a cualquier inoculación de las de siempre, hay una primera reacción inmunológica, obviamente. Hay una alteración fundamental con mecanismos de inflamatorios que son normales, son completamente normales como reacción, que puede durar de días a semanas, con unos cambios de unas enzimas específicas. En el caso del ovario, el ovario es muy sensible a la oxidorreducción, es un órgano muy sensible a esa oxidorreducción. Sí, hay alteraciones transitorias del ciclo menstrual. Lo interesante aquí es que antes era una alteración transitoria, hoy la pregunta ¿es transitoria o está siendo permanente? Porque lo que se está viendo pareciera que no fuera tan transitoria. Usualmente, en cualquier vacuna habitual, la alteración redox es transitoria y controlada. Estamos viendo la posibilidad de que sea prolongada, casi que permanente, con posibilidad de daño crónico. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es muy sencilla. La idea es que cuando nosotros tenemos frente a nosotros yo siempre digo el gato y el ratón. El ratón somos nosotros y nuestra reacción frente a algo. Y el gato es un problema, una situación, un medicamento que sea tóxico. Y cuando reaccionamos frente a eso, el gato lo que hace es salir corriendo, genera unas reacciones internas de huida, de miedo, de reacciones internas que elevan su energía. Por eso hay enfermedades de aumento de energía y hay enfermedades de baja energía. Si yo en el banco de energía lo gasto en el tiempo, se convierten en baja energía. Cáncer y otras enfermedades degenerativas son de baja energía. Pero empiezan muy frecuentemente con alto gasto energético, con alta energía. ¿Qué pasa? Cuando el ratón corre y evade el gato se va y se calmó el ratón. Ya, fueron minutos. Psicológicamente, usualmente pasa que el gato, la idea, el problema, la situación está siempre presente, aunque no esté el gato, pero está aquí.
eso produce una reacción crónica permanente. Y algo bien interesante, mi querida Viviana, en pacientes como estas personas de alta, digamos, duración, consistentemente lo que encontramos en el ovario es una especie no de ooforitis, sino de degeneración ovárica. Es decir, ha existido una lesión permanente o directa aguda o permanente crónica que ha generado que esos huevos se mueran, no hayan, que realmente el ovario no tenga la capacidad de producir los huevos que se necesitan. Eso, por ejemplo, es muy complejo porque hace que no se pueda realmente entender eh, si finalmente realmente lo que ha pasado es causa directa de esa época de inoculaciones o no. Usualmente nosotros hacemos un pequeño videíto de 1 minuto para explicarle a los estudiantes nuestros y a los pacientes qué es lo que pasa. En este caso, con respecto a la fertilidad, les hicimos un videíto eh, de 1 minutico para que entiendan un poquito qué es lo que está pasando realmente con... Cuando hablamos de vacunas y fertilidad, hay que separar ciencia de especulación. Sí ocurre algo real a nivel celular. Todas las vacunas activan el sistema inmune y generan un aumento de estrés oxidativo. Esto significa más radicales libres y un consumo de antioxidantes como el glutatión. Durante este proceso, el organismo entra en un estado más oxidativo, como parte normal de la respuesta inmunológica. En órganos sensibles como el ovario, este cambio puede influir en la función de las células foliculares y el equilibrio hormonal. Por eso algunas mujeres pueden presentar alteraciones en su ciclo menstrual. A nivel del endometrio, la combinación de radicales libres y citoquinas puede modificar la vascularización y los mediadores inflamatorios. Pero hay un punto clave: la inquietud creciente que estos cambios generen daño permanente en la fertilidad. Se ha demostrado una alteración del pH de los tejidos. Los cambios que ocurren son locales, inicialmente transitorios, y forman parte de un proceso biológico normal. La pregunta no es si hay cambios. Los hay: activación inmunitaria transitoria con citocinas, probable impacto endometrial y del eje HPO, alteración de AMH, inhibina BFSH en algunos modelos, y en animales aumento de caspasa 3, TGF-B1, BGF y atresia folicular. La pregunta es si esos cambios permanecen. Y hasta hoy, la ciencia está en proceso de descartar o afirmar si es cierto o no. Siempre tenemos la pregunta, ¿qué pasó? Porque algo realmente sucedió, algo pasó. Entonces, creo que con eso coincidimos con la doctora Vivian, que ve mucho más casos que nosotros de fertilidad, y algo pasó. No es igual el hoy que el ayer de hace 5 o 6 años. Claro. Y es, Vivian, Sí, por favor, doctora. La doctora Blanca ya mencionó 2 veces algo muy importante, la nutrición, la rutina diaria. Si tenemos una paciente con obesidad, tenemos que ayudarla a bajar de peso. Tenemos que desparasitarla y hacer una dieta en donde consuma menos de lo que gasta en energía. ¿Cómo va a gastar la energía? Viviendo. Y si le puede agregar algo de ejercicio, dependiendo el que más le guste y el que esté más adecuado a su edad. Entonces ayudamos a aumentar el gasto de energía y a disminuir la ingesta, y hay que tratar de evitar los carbohidratos simples, los azúcares, chocolates, dulces. Las pacientes que tienen ovarios poliquísticos, que no han pasado por cambios más que sus ovarios poliquísticos que les hacen reglar cada 3, 4 meses. Esas pacientes
Si son gorditas, tienen que ayudarse a bajar de peso. Y solito se regula el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, sin necesidad de medicamentos. Eso se llama el síndrome metabólico. Si la cintura y la cadera no tienen una relación correcta, es decir, que la cintura sea más delgada que la cadera, la relación cintura-cadera es 1 a 1, mide igual de la cintura que de la cadera, pues trae un síndrome metabólico así de simple para empezar. Entonces sí hay que hacer ejercicio, el que más te guste, y el ayuno intermitente es excelente. La posibilidad de hacer una dieta cetogénica, es decir, con baja cantidad de azúcares simples o complejos, cereales, pastas, obviamente dulces, chocolates, pasteles, etcétera. Eso hace que vaya disminuyendo su índice de masa corporal, su grasa abdominal, y vuelve a funcionar solito el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Súper esa respuesta, doctora, porque justo en el chat hay una pregunta de Gloria que hablaba sobre las pacientes con ovario poliquístico pueden tener hijos y yo también soy team nutrición. Es lo que más me gusta hablar, estudiar y apoyar a los pacientes. Hay que hacer un plan de alimentación antiinflamatoria, lo que decía la doctora, eliminar los ultraprocesados, darles proteína de calidad, darle grasa saludable. Yo digo es que hay que comer todos los macronutrientes, pero pues la versión buena de los macronutrientes, abundantes vegetales de hojas verdes, en fin. Entonces, doctora, estas pacientes que tienen ovario poliquístico, si se les ayuda a mejorar su peso, ese índice que nos hablaba de la cintura, cadera, que hace un poco de actividad física, empieza a regular el ciclo. Entonces la respuesta total es sí, pueden tener hijos. Claro, claro. La infertilidad. El ovario poliquístico está causado por un aumento de los folículos en crecimiento y que no llegan al momento del pico que les mencionaba al principio de la hormona luteinizante mandada por la hipófisis sobre el folículo. Entonces, pues no ovulan, y entonces hay uno y otro, y se juntan ahí y se vuelve un ovario poliquístico. Pero si normalizamos la dieta y mejoramos el ambiente de la microbiota también intestinal, desparasitando y haciendo dieta y ejercicio, durmiendo bien, esa paciente se puede embarazar en cualquier momento, en Ok. forma natural. Doctora, desde la perspectiva de la medicina integrativa, ¿hay terapias o intervenciones adicionales que puedan ayudar a regenerar o a proteger esa función ovárica? Cuando ya no hay hormona antimileriana, ya no se puede hacer nada. Cuando todavía hay, sí, se puede dar medicamentos para estimular al ovario al crecimiento folicular. Ok. Entonces, pues es importante saber cómo está la hormona antimileriana para poder decidir si tiene que tener una madre sustituta o si podemos darle tratamiento para que su propio ovario empiece a funcionar. Aquí hay otra pregunta, doctora. Em, Dicen, los bebés de un padre inoculado y una madre no inoculada, ¿qué reacciones se llegan a presentar que haya visto la doctora en su práctica diaria? Generalmente nacen sanos. Sí hay, sí hay lo que se llama shading, como sombra, que puede pasar parte de los tóxicos que venían en las inoculaciones,
puede pasar parte a través del semen, de la saliva, del sudor, etcétera. Y no olvidemos los chemtrails que nos están poniendo en todas las grandes ciudades todo el tiempo. Son mecanismos que el cuerpo llega a tener que inhalar y se intoxica. Entonces hay que desintoxicar, porque intoxicado va a empezar a dar síntomas de todos tipos, ¿sí? Ok, doctora, hay otra pregunta en el chat y hablan sobre todos estos cambios que se están viendo a nivel ovárico post pandemia. ¿Podrían llevar a casos de menopausia precoz? Pregunta Sí, Claudia. definitivo, definitivo. La Mm. hormona antimileriana, si no está presente, es una menopausia precoz. Puede empezar a los 30, 35 años de edad. Sí. Gracias. Em, para las parejas, porque aquí hay una pregunta, que están luchando con todo este flagelo de la infertilidad y sospechan que pueden estar relacionados con las inoculaciones. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo, qué les aconsejaría, doctora? Si todavía tienen hormona antimuleriana, sin la hormona antimuleriana ya no podemos hacer nada, ¿ok? Para eso, podemos desintoxicar el cuerpo para vivir una vida más sana, que también es importante, no nada más la fertilidad. Definitivamente, el tratamiento con agüita amarilla. Hablábamos en uno de los videos que pasaron de del equilibrio redox, es reducción y oxidación. En un cuerpo ácido, todas las enfermedades se pueden desarrollar, todas. Infecciones, enfermedades neurodegenerativas, cánceres, todas. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Alcalinizar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, y es muy sencillo, descálzate, súbete en la tierra, la arena, el pasto, 20 minutos diarios. Estás cargado de electrones, que son cargas negativas. La tierra, perdón, de protones, que son cargas positivas. La tierra está cargada de electrones. Te descalzas, te paras y como que descargas todos esos protones y te cargas de electrones. Nuestro cuerpo es eléctrico, todo lo demuestra. El electroencefalograma, ¿qué es? Pues la presencia de ondas cerebrales eléctricas. ¿Qué es el electrocardiograma? Presencia de ondas del miocardio eléctricas. Las electromiografías que se hacen de los músculos son cargas eléctricas. No podemos negar que somos seres divinos, hechos a imagen y semejanza de Dios, y que nos dio todo en la naturaleza, animales, plantas, vegetales, aire puro, agua pura, capacidad de movimiento, de pensamiento, el alma, el espíritu, todo, tenemos todo, pero hacemos caso del Dios hombre y nos contaminamos, nos enfermamos. Por ejemplo, la gripa común, olvídense del COVID. La gripa común, ¿qué es? La salida de mocos de tu cuerpo. ¿Qué está haciendo tu cuerpo? Está sacando el tóxico. No le des antihistamínicos. ¿Para qué? Para tener la nariz seca. Saca el mugrero que está sacando tu cuerpo. Deja al cuerpo reaccionar. ¿Qué es la fiebre? Es un aumento de temperatura en vez de la temperatura base. ¿Para qué?
para sudar. ¿Qué haces al sudar? La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y está sacando tóxicos por la piel. Déjalo sudar, no va a durar eternamente. O sea, hay que ser un poquito más naturistas que lo que nos han enseñado en las facultades de medicina. Hay muchas cosas muy importantes que nos han enseñado, pero se les olvida de dónde venimos, para qué sirven los órganos de excreción de nuestro cuerpo: pulmones, piel, hígado. Tiene más de 4000 funciones. Dale salud a tu hígado, piel, riñones. Todos son mecanismos de excreción. Y cuando estás sacando algo, no es lo bueno lo que sacas, es lo tóxico. Hazlo salir, déjalo salir de tu cuerpo. ¿Cómo le vamos a ayudar? Primero, el grounding que acabo de mencionar. Segundo, agüita amarilla. Muy bien, doctora, muy bien. Agüita amarilla. ¿Cómo? Protocolo C20, si ya estás enfermo de algo, de lo que tú quieras. C20 es 1 litro de agua, aquí 20 mililitros medidos con jeringa del agüita amarilla, se lo agregas en un bote de plástico con tapa. Tiene que tener tapa porque es un gas. Si lo dejo abierto se va a evaporar y me va a quedar agua muy pura, sin ningún bicho ahí andando, ¿verdad? Pero no me va a servir para lo que estoy pidiendo, entonces con tapa. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a tomar 100 mililitros más o menos por hora durante el día, alejado 1 hora de las comidas nada más para dejarlo actuar. En el momento de entrar, perdón, me faltó agregar, este se guarda en refrigeración y bien tapado para que guarde todas sus cualidades. Y este lo puedes traer contigo, nomás tratando de evitar que le dé los rayos del sol. Y cuando lo va a quitarlo, porque como van quedando espacios así, pues el gas se eleva, vuélvelo a integrar y lo tomas. En un día estás haciendo una desintoxicación tremendamente potente, haciendo nada más dieta, ejercicio, grounding y agüita amarilla. Muy bien, Si doctora. además, si además te desparasitaste antes, mucho mejor, mucho mejor. Muchas gracias. Ese protocolo estuvo súper completo, así como de sorpresa, pero muy completo. Y yo sé que todos aquí están pues tomando nota y si no alcanzaste a tomar nota, recuerda que puedes ir al canal de YouTube y ver este episodio nuevamente las veces que quieras y por favor compartirlo con muchas personas porque realmente eso es lo que queremos. El doctor Insignares tiene un evento ahorita, entonces yo antes de que el doctor Insignares se vaya, quisiera preguntarle si a través de la medicina electromolecular, a través del Maya Point, como nos estuvo hablando de los desequilibrios redox y todo esto, ¿podríamos hacer una detección temprana antes de las manifestaciones clínicas de un paciente con este tipo de equipos? Sin ninguna duda, porque el equipo lo que hace es detectar lo que se llama la impedancia eléctrica en el cuerpo a través de la piel. Es decir, es una medición eléctrica, literal, como lo hacemos con electroencefalograma, electromiograma, electrocardiograma. La diferencia es que aquí hacemos una medición electroorganigrámica, es decir, de todos los órganos del cuerpo. Podemos decir, saber cómo están. Por eso decía, en los deditos, que es donde se ve en la parte del ovario, específicamente en un punto del dedo, ahí podemos saber si hay una inflamación o hay una degeneración del ovario. Lo que estamos encontrando en las consultas que nos hacen las parejas que tienen temas de esterilidad, es decir, que nunca han podido quedar embarazadas ni han tenido abortos,
o de infertilidad, que ya no pueden volver a quedar embarazadas, en esos casos encontramos usualmente una degeneración, muy baja energía, que es característico de las, digamos, órganos que han sido lesionados como envejecidos a tal punto que cuando se baja mucho la medición, llegamos a mediciones características de los cánceres. Así que lo podemos hacer, tratar e ir verificando con el mismo equipo la mejoría clínica, la mejoría de laboratorios y la mejoría en el equipo también. Ok, gracias. Doctora, hay otras preguntas por aquí. Prometimos que eran 30 minutos, pero se ha ido casi la hora. Hay una pregunta. ¿Podríamos afirmar, aunque nosotros aquí hablamos sobre todo de posibilidades, pero la preguntaba, ¿podríamos afirmar que estadísticamente hay una pandemia de autismo ocasionada por inoculaciones? Definitivamente, eso no hay la menor duda. Lo Hace que, 30 años había un niño autista por cada 10.000 niños en Estados Unidos. Y digo en Estados Unidos porque es el país que lleva estadísticas y las publica. En México las estadísticas están por puertas. Y ahorita hay uno por cada 32 niños, de 10.000 a 32. Pero en aquel entonces eran otro tipo de inoculaciones, eran 16, ahora son 64 del 0 a 6 años y están plagadas de metales pesados como el aluminio, que pasa barrera hematoencefálica y daña neuronas y produce síndromes neurodegenerativos en los niños, produciendo autismo en uno de cada 32 en Estados Unidos. De hecho, esa es una de las políticas que está implementando John F. Kennedy Jr., Robert F. Kennedy Jr., en Estados Unidos, disminuir la cantidad de inoculaciones que se pongan a cada niño y de para verdad que tratar de evitar. Un habla- niño autista es un niño amoroso, pero ausente de su realidad. No te ve a los ojos, tiene poca comprensión en general, eh, no se relacionan con el ser humano, a veces ni con la madre. Entonces, pues es muy difícil para los papás tener la educación completa de que puede tener un niño normal para su niño autista. Yo recuerdo a Kerry Rivera, que se dedica mucho al autismo. Yo les recomiendo que vean su página en Facebook. Y obviamente está la desparasitación siempre. Y no me gustaría irme sin decirles algo más. Las infecciones vaginales, todas. Estoy hablando de, ahí tienes las fotografías, pero no las pases, no importa. Enfermedades por clamidia trachomatis, por tricomonas vaginales, por cándida albicans, por virus del papiloma humano, etcétera, etcétera. Todas se quitan con un protocolo muy simple. Tenemos 50 mililitros de agua en un vasito. Tenemos esto que se llama una perilla, en algunas otras partes no sé cómo se llamará, pero se vende en farmacia, cuesta 5 pesos, 10 pesos. Le ponemos 50 mililitros de agua, lo montamos en la perilla. Ya la tengo aquí montada. Me siento en el inodoro, introduzco la perilla en la vagina y aprieto y suelto, aprieto y suelto. Va a caer porque no tenemos esfínter en la vagina, va a caer al baño, pero mucho se va a regresar a la perilla. Entonces aprieto y suelto y el líquido va a estar haciendo vaivén dentro de la vagina, un lavado vaginal. En menos de 3 días se acabaron las infecciones que mencioné. Si estamos hablando de un cáncer in situ de cervix,
es decir, el cáncer que todavía no pasa la membrana basal de las células, hacemos exactamente lo mismo, pero por 3 meses. Tienes tu reporte de Papá Nicolau que dice cáncer in situ, y esto lo he comprobado miles de veces. Hago mi protocolo vaginal mañana y noche por 3 meses. Vuelvo a ver a la paciente, le tomo un Papá Nicolau en base líquida, que es mucho más fidedigno que el Papá Nicolau normal. Y invariablemente reportan negativo. Ya no hay nada. Invariablemente. No hay una que no se haya salvado con esto. Muchísimas gracias, doctora. Siempre aquí en estas entrevistas, en este podcast, tenemos siempre una pregunta que ha dejado un invitado anterior al azar, sin saber que era para usted. Así que de la misma forma, más tarde, yo me voy a comunicar con usted para que me deje una pregunta para un próximo invitado. Así que la pregunta que le han dejado es la siguiente, y es para cerrar. ¿Cuáles son los milagros disfrazados de tragedias que has presenciado o en los que has participado? Millones. Dios me ha mostrado su presencia en todo momento. Y estoy hablando de toda mi historia de ginecología. Un día, por ejemplo, todavía no habría el hospital en cuestión que voy a decir. Apenas lo estaban por inaugurar. Y una paciente había comprado un paquete para atenderse en ese hospital. No había pierneras. Las pierneras son donde ponemos las piernas de las pacientes para el parto. No había pierneras. Las enfermeras andaban corriendo como locas, como gallinas locas descabezadas, buscando las opciones para poder ponerlos. El esposo estaba presente y el anestesiólogo. Dije, tú agarras una pierna, tú agarras la otra. Y ahí, entre todos, atendimos el parto. Y en el momento del nacimiento aparece un neonatólogo que no tenía por qué estar ahí. Dime que no son milagros. Totalmente, doctora. Y yo los he vivido siempre, nomás que hay que saber reconocerlos. Y darles el Y crédito. probablemente todos los hayan vivido, pero no se dan cuenta de que Dios actúa. Así es, doctora. Y definitivamente, doctora Vivian, muchas gracias. Gracias por esta conversación llena de ciencia, de compasión y sobre todo de esperanza práctica. Lo que hemos Sí. escuchado hoy no es para generar miedo, es para generar acción, pero una acción que está basada en información. A toda nuestra comunidad que nos ve hoy y que nos va a ver después en este video en YouTube, les quiero dejar algunos mensajes. Si estás luchando con problemas de fertilidad, es totalmente válido que estés preocupado, pero busca un médico que te escuche, así como el especialista que trajimos en el día de hoy. Si fuiste inoculado, inoculada y planean tener un embarazo, evalúa, como dijo la doctora, tu reserva ovárica, tu hormona antimulleriana, los ultrasonidos que tengas que hacerte. Optimiza tu salud ahora. Hablamos de nutrición, de actividad física. Hay mucho que puedes hacer. Si ya estás embarazada, hazte un monitoreo un poco más cercano. Que la nutrición sea impecable, como estábamos hablando. Decía la doctora, la mayoría de nuestros bebés, por fortuna, nacen sanos. Si eres médico y me estás escuchando, si eres colega, si eres terapeuta, esta evidencia no debe ser nada ignorada. Nuestros pacientes merecen ser monitoreados, merecen ser apoyados y sobre todo tomados en serio. Doctora Vivian, ¿en qué redes la podemos encontrar? Que yo sé que usted es supremamente activa en redes. Eh, Tengo mi página de Facebook, se llama doctora, así como está mi nombre, Vivian Brunet, así me encuentro. Y subo información todos los días y subo allí
Y eso creo que es lo más, digo, hay información negativa, sí hay, mucha, pero subo allí todos los días el protocolo anti-inoculación de la Coalición Mundial Salud y Vida, para que los que puedan hacerlo lo compartan con familiares y amigos y lo tomen en serio. No esperen a tener una de las manifestaciones, que son más de 2000, las publicadas por PFC, ¿sí? En, en Estados Unidos. Así Hay es. más de 2000 eh, diferentes reacciones adversas. No esperen a tenerlas. Hagan una sencilla prueba. Miren, aquí tengo, creo que voy a alargar todavía más esto, no, pero bueno, ni modo. Un poquito nada más, aguanten. Aquí Tranquila, tengo doctora. unos imanes. Estos imanes son potentes, son de neodimio. Si yo me lo pongo aquí en la frente, no se me pega. Miren, no se me pega, se viene por gravedad. Hagan la prueba con un imán. No tiene que ser de neodimio, puede ser el imán de tu refrigerador. Póntelo en la frente, en el puente de la nariz, en la nuca, en el lugar de la inoculación, en la espalda, en el pecho, y ve si se te pega. Si se te pega, acuérdate que el cuerpo humano es eléctrico, pero no es magnético. Si se te pega, ve al laboratorio en ayunas y hazte un estudio que se llama dímero D, como dinero, pero con M. Dímero D mayúscula. Y es un indicador de si estás o no haciendo pequeños coágulos dentro de tu cuerpo. Si está elevado el dímero D, no tardas en tener alguna complicación. No esperes más. Toma el protocolo anti-inoculación que está publicado todos los días en mi página de Facebook. Ya. Gracias, muchísimas gracias, doctora. Toda esa Doctora, información gratuita, yo no hago nada, no vendo nada, bueno, ni la consulta cobro. Vivo de mi pensión. Yo creo que ya trabajé suficiente y que merezco algo de respeto y de descanso. Entonces, toda la información que yo les dé será siempre gratuita. de hecho, podemos dar fe, siempre lo promovemos aquí dentro de estas entrevistas. Hay mucha gente que hemos tocado la puerta y dice, mira, los valores son astronómicos de lo que cobran por sentarse media hora a conversar con nosotros y brindar su información. La doctora Brunet fue un sí, inmediatamente la convocamos y nunca ha cobrado absolutamente nada, así que por favor aprovechen esta información y compártenla. Si este episodio resonó con ustedes, por favor, compártanlo, especialmente con esa pareja, con esa familia, con esa amiga que está luchando en silencio. Suscríbanse al canal de YouTube. Es totalmente gratis también. Estamos como @Maya International Academy para poder ver conversaciones como estas, las que vienen. Solamente dan suscribir y la campanita siempre les va a estar informando cuando llega una nueva información. Recuerden que la información sin acción es entretenimiento. La información es poder, pero la información con compasión es sanación. Los voy a dejar con Luisa Mesa, que tiene unos anuncios para ustedes. Muchísimas gracias, doctora, y la esperamos Dios los bendiga ver a todos. prontamente. Gracias. Perfecto. No queremos irnos sin antes agradecerles por habernos acompañado hasta este momento. Les dejamos aquí los datos para que puedan acceder a nuestro libro El Código Molecular. Es un libro, una obra que redefine la forma en que entendemos el diagnóstico y nos abre una puerta para el poder de sanación propio. Recuerden que este libro es mucho más que palabras, es un testimonio de la magia de la ciencia que debería ser compartida contigo, para que ustedes lo regalen, para que ustedes lo lean,
porque nos desafía a cuestionar nuestras creencias, a abrirnos a nuevas posibilidades y a abrazar esa capacidad innata que tenemos de sanar. Así que este es nuestro libro, lo consiguen en nuestra página mayaresearch.com, allí van al carrito de compras, colocan el código exclusivo de Mayalu, con ese código ustedes pueden acceder a un curso que se denomina Desintoxicación Post Pandemia. Y nos pueden escribir al 323-997-1054 si tienen algún inconveniente a la hora de comprar el libro. También tenemos una certificación de diagnóstico electromolecular de salud orgánica. Este es un curso y una certificación que realiza la doctora Blanca, el doctor Eduardo, y ellos nos enseñan a utilizar este maravilloso aparatico que ustedes ven acá, que es el Maya Point. El doctor estaba hablando de él, que es un aparato de diagnóstico electromolecular de salud orgánica para consultar si tenemos alguna enfermedad o pueden revisar sus órganos mediante este aparato que ven en pantalla. De verdad que es magnífico, es fantástico, ya tenemos muchísimos testimonios y es que aquí se combinan 55 años de técnicas de medición electromagnética que ha venido trabajando la doctora Blanca y el doctor Eduardo Insignares. Les dejamos aquí cómo nos pueden contactar. Esa es nuestra página web, el correo info@mayaresearch.com. Déjame apagar esto. Y también nos pueden escribir al WhatsApp al 323-997-1054 y por supuesto todas nuestras redes sociales para que ustedes las vean, nos sigan y muy felices de habernos acompañado. Recuerden que esta charla la vamos a montar en nuestro canal de YouTube para que ustedes nos sigan, para que nos vean y puedan revivir todas y cada una de las charlas de Human Lab. Nos vemos en un próximo episodio, nos vemos en 15 días con otro invitado, con otro tema bastante interesante como el del día de hoy. Saludos a la doctora Vivian, saludos al doctor Eduardo y saludos a la doctora Blanca. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.